Aventureros y aventureras, ¿cómo va eso? Bueno, hoy llega uno de esos capítulos más especiales que se han hecho en toda la historia de Desafío Viajero. Y es que viene alguien dedicado a la divulgación, extremadísimamente famoso en el mundo de YouTube y de las redes sociales, un egiptólogo, como decía Nacho Ares, pero amante de la historia. Hoy no vamos a presentar ningún libro, hoy directamente vamos a hablar con un auténtico fiera de la divulgación, una bestia de Egipto y de las culturas antiguas, así como de los enigmas de la arqueología, porque hoy, amigos, viene Desafío Viajero el amigo Rubén Villalobos. ¡Comenzamos! Bueno, pues hoy comienza uno de esos capítulos especiales. Hoy entrevistamos a Rubén Villalobos. ¿Quién es Rubén? Bueno, divulgador del mundo de las redes sociales en el ámbito del mundo antiguo, de Egipto, de las culturas antiguas, que además se ha especializado, y creo que eso es uno de los probablemente justificantes de su éxito en YouTube, con un canal de casi 300.000 suscriptores, que es una auténtica barbaridad. Pues bueno, se ha especializado en hacerse con réplicas, especialmente del antiguo Egipto, aunque también pues, tiene réplicas de, en realidad, todo el mundo antiguo, y lo que nos hace Rubén en su canal es enseñarnos, como si estuviésemos en un museo, cómo son estas piezas de arqueología, y de esta forma pues nos la explica y casi podemos tocarlas como si estuviésemos mejor que en un museo, ¿no? Así que, ante todos ustedes, aquí Rubén Villalobos. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo va eso? Sí, pues súper contento de estar aquí en tu canal. Y sí, o sea, tal y como estás comentando, estoy intentando virar un poco el contenido del canal hacia algo más profesional, ¿no? Hacia conseguir diferentes réplicas de las piezas más famosas del mundo para poder explicarlas, ¿no? Para poder explicar todos sus secretos, todos sus misterios, todas sus curiosidades. De hecho, justamente aquí estoy preparando un nuevo vídeo ahora. Tengo por aquí la réplica de la momia de Tutankamón. O sea, posiblemente sea la momia más famosa del mundo. Yo creo, vamos. Y esta es una réplica que es realmente, vamos, es preciosa. Está hecha a tamaño natural, con todos los detalles, hasta el más mínimo, vamos, idéntico a la momia original. Como digo, dentro de muy poquito estoy preparándolo ahora. Dentro de muy poquito tiempo estará ya en mi canal de YouTube y creo que va a ser uno de los vídeos más esperados y creo que posiblemente sea el mejor vídeo hasta la fecha. Desde luego que con el material que tienes ahí, pues un auténtico lujo, ¿no? Veo que también está Nefertiti por ahí detrás, también en alguno de tus vídeos, he visto la Dama de Elche, ¿no? Es decir, que te apasiona el tema no solo de ver aquellos objetos de la antigüedad que son más particulares, sino tocarlos, cogerlos, ¿no? Eres muy táctil en ese sentido. Exactamente. Es que de hecho yo pienso que la educación, en general la educación académica, está un poquito obsoleta en el sentido de que todo se basa mucho en la teoría. Básicamente en la teoría. Por ejemplo, en mi caso, en la historia, yo siempre he echado de menos muchísimo en la universidad, en el instituto anteriormente, que se muestren réplicas como esta. O sea, cuando los alumnos pueden verlo así, con este nivel de detalle, pueden tocarlo, yo creo que los contenidos, el concepto y todo se va a quedar muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Entonces, eso es un poco también mi intención con esto, ¿no? El hacer más fácilmente accesible la información a través de las réplicas para todo el mundo que esté interesado en aprender sobre historia o arqueología. Me parece espectacular. Yo no sé si esto es por algún trauma que has tenido de que no te dejan tocar las cosas en los museos o de dónde viene, pero bueno, la verdad es que es sensacional que te hayas dirigido a estos derroteros porque yo creo que es algo que nadie hace y a mí personalmente me parece fantástico, Rubén. Bueno, tienes ahí a la momia de Tutankamón, así que vamos a aprovecharnos un poquito de ti y del preciadísimo objeto que tienes ahora mismo entre tus manos. También otro de tus vídeos hablas de la máscara y la enseñas y la examinas, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos la momia. Rubén, para ti, ¿cuál es el mayor enigma del descubrimiento o de la momia del faraón Tutankamón? Bueno, es que claro, hay muchísimo, en general hay muchísimo.
Pero mira, por ejemplo, ahora que tenemos aquí la momia, algo que voy a comentar en el próximo vídeo, que algo súper desconocido. Mira, Howard Carter cuando encontró la momia, o sea, encontró la tumba en el año 22 del siglo pasado, pero no accedió hasta la momia 3 años más tarde. O sea, tardó 3 años en ir archivando, restaurando, ¿no? Y protegiendo todos los objetos que había en el interior de la tumba, que eran más de 5.000 objetos diferentes, algunos incluso se repetían, por lo tanto serían muchísimo más. Pero el caso es que una vez que accedió a la momia, claro, él quedaría completamente maravillado, no solo ante la máscara de oro, sino anteriormente ante uno de sus ataúdes, porque este es de oro macizo completamente. O sea, un ataúd de oro que pesa pues más de 100 kilos, en torno a 115 kilos aproximadamente. Y claro, y una vez que retiró todos estos sarcófagos, todos estos ataúdes, encontró, como digo, la momia con la máscara de oro. Pues bien, al tratar de retirar la máscara de oro, la cabeza del faraón, la cabeza de la momia, quedó, o sea, la cabeza de la momia estaba pegada por una especie de resina, un ungüento que se le untó a la momia, ¿no? De color negruzco. Esto hizo las veces de pegamento y quedó perfectamente encajada en la máscara. Entonces Howard Carter, cuando trató de retirarla, claro, no pudo, y la momia, con el paso del tiempo, estaba muy, muy, muy débil, y su cabeza se decapitó. Se decapitó y se quedó en el interior de la máscara de oro. Claro, luego para quitarla, fue un trabajo súper complicado, tuvieron que aplicar calor para intentar ablandar ese pegamento, y finalmente sí que lo consiguieron, pero en este transcurso le provocó bastantes daños. Y por ejemplo, mirad, esto es lo que os quiero enseñar. En la parte trasera se pueden apreciar perfectamente las vértebras de la zona del cuello. O sea, no sé si lo alcanzáis Sí, se a ver ve. bien. Se ve perfecto. Se ve perfecto las vértebras. O sea, increíble. Esto es porque como se le arrancó la cabeza directamente junto con la máscara. Increíble. Exactamente. Y de hecho esta es la única zona, bueno, prácticamente la única zona donde no tiene la piel. O sea, el resto de la cabeza de la momia sí que tiene la piel. Sin embargo, en esa zona no. Y bueno, de hecho hay fotografías, las primeras fotografías que se le hizo a la momia, que fue el fotógrafo Harry Barton, el oficial de la excavación de Howard Carter. Entre su archivo, de sus fotografías, encontramos algunas que son impresionantes porque muestran la cabeza de Tutankamón tal y como la vemos aquí, o sea, tal cual. La cabeza decapitada puesta sobre un soporte en una mesa. Y la verdad es que esa imagen impresiona muchísimo, muchísimo. Luego también, por ejemplo, otra cosa que quiero mostrar en el vídeo es que porque seguro que todo el mundo ha visto alguna vez la momia de Tutankamón. Sin embargo, tal vez casi nadie se ha reparado en un detalle, y es que, si os fijáis, aquí en la parte superior de su frente tiene como una especie de marca, como una especie de cinta. Sí, como una diadema casi, ¿no? La cabeza. Recorre toda la cabeza completa por detrás de la oreja, toda la cabeza. Esto de aquí es debido, realmente no es una cinta, es la marca de una antigua cinta, de una especie de tela que tenía ahí apretando, ¿no?, en su cabeza, porque esto era lo que sujetaba un tocado. O sea, se elaboró un tocado que se colocó sobre la cabeza de la momia. Yo desde aquí lo puedo ver en detalle, se ve muy, muy poquito. En el vídeo lo mostraré, porque ya digo, es que se ve prácticamente nada, es muy sutil. Pero se aprecia una serie de rombos en su cabeza, una serie de rombos, que ya lo que queda es la marca, ¿no?, de ese tocado. Y esto eran como dos cobras, Wadjet se conocen, que estaban entrelazadas, ¿sabes? Y era, pues algo que me llamó muchísimo la atención cuando lo descubrí, porque hoy en día, claro, ves solamente la momia, ya no tiene ese tocado, y es prácticamente imposible apreciarlo, apreciar esa cobra ahí entrelazada. Y esto es algo que sí que se puede apreciar en las primeras fotografías, como digo, de Harry Barton, las primeras fotografías de la momia de Tutankamón. Es
sensacional lo que nos estás contando, porque yo todas las fotografías que siempre he visto de la momia, bueno, pues son las clásicas, ¿no? No tenía ni idea de que la momia había sido decapitada, de que la cabeza del pobre Tut había pues estado fuera del cuerpo, y menos los detalles que nos estás mostrando, ¿no? De que se ve perfectamente pues la parte de la columna vertebral, ¿no? Casi vemos ese símbolo de la diadema, esa hendidura que le ha hecho esa diadema, y los rombos, que la verdad es que llama muchísimo la atención, porque por mucho que uno pueda bajar la tumba de Tutankamón, por mucho que uno pueda ver muchas fotografías, ostras, ese nivel de detalle a mí me llama mucho la atención, nunca lo había oído, así que, oye, ole por la pedazo de réplica con la que te has hecho, porque menuda maravilla, maravillosa. Bueno, de hecho Tutankamón, Rubén, no nació llamándose Tutankamón, ¿no? Ya nació casi llamándose Tutankamón, porque su padre era el famosísimo faraón hereje. Yo creo que todos, ¿no? Cuando vemos o imaginamos esas escenas típicas de Akenatón con ese cuerpo casi reptiloide, ¿no? Esas caderas ahí súper anchas, ¿no? Akenatón, uno de los más típicos, por supuesto, de los más misteriosos, el fundador del monoteísmo. ¿Por qué es tan famoso Akenatón, Rubén? Sí, o sea, la importancia de este faraón, del padre de Tutankamón, Akenatón, radica en lo que comenta, ¿no? O sea, se habla de que él fue el creador, como bien dice, del monoteísmo. Claro, hay que ponerse un poco en contexto, ¿no? Entender también la mentalidad de algo fundamental, es muy complicado, pero siempre hay que hacer ese esfuerzo de intentar entender la mentalidad de los antiguos egipcios en este caso, ¿no? Siempre de épocas pasadas, ponerse en esa mentalidad. Y claro, posiblemente la religión era 1000 veces más importante de lo que es hoy en día para la sociedad, ¿no? Que no digo que no sea importante, muy importante, pero antiguamente seguramente lo fuera aún más. Entonces, en esa época, estamos hablando de hace más de 3300 años, se produjo un cambio religioso drástico, o sea, un cambio completamente en el que los cientos o incluso miles de dioses que podía haber en el antiguo Egipto prácticamente desaparecieron entre comillas, ahora explicaré por qué, y se sustituyó por el culto a un único dios, al dios Atón. Digo entre comillas porque realmente, según me consta, este cambio se hizo de manera oficial. Akenatón, de hecho, creó una nueva ciudad, o sea, creó una nueva capital del antiguo Egipto, donde rendir culto, empezar desde cero, ¿no? Para esta nueva religión. Esto también se habla de que pudo ser por una pandemia, aprovechando, ¿no? Una pandemia que se produjo, que si quieres luego hablamos de ella, pero según me consta, en otros lugares del antiguo Egipto, en otras ciudades, en otros pueblos, seguramente este cambio religioso no tuviera tanto efecto como tuvo obviamente en esta ciudad creada desde cero por el faraón Akenatón. Entonces, bueno, prácticamente es por eso, ¿no? Por ese cambio religioso, que realmente, como bien decía, fue poquitos años después, duró muy poco tiempo, porque fue Tutankamón, que anteriormente en su nacimiento se conocía como Tutankaton, por ese culto al dios Atón, quien cambió la religión, volvió a restablecer la religión como estaba anteriormente. Aunque bueno, Tutankamón era un niño, era muy joven cuando gobernó, cuando fue faraón del antiguo Egipto. Se dice también que esta decisión de cambiar la religión estuvo muy influenciada por otras personas, ¿no? Como puede ser Ay, sumo sacerdote, o Horemheb, ¿no? Que luego serían también faraones del antiguo Egipto. Entonces, bueno, es prácticamente eso, ¿no? Eso que estabas comentando, sí. Pues bueno, llama mucho la atención, ¿verdad? Desde luego que cuando pensamos en la revolución religiosa que se actualizaría en el momento en que Akenatón aparta a todos los dioses del antiguo panteón egipcio y dice, bueno, ahora solo tenemos uno que es Atón, claro, también me pregunto yo muchas veces, bueno, ¿cuál tuvo que ser la reacción de los sacerdotes, ¿no? Porque primero, al haber tanto politeísmo, unos cuantos se quedarían en el paro, y los que dijesen, bueno, vale, nos quedamos con Atón, a regañadientes, me imagino, ¿no? Es probablemente por eso por lo que
bueno, no se habla de un asesinato de Akenatón, ¿no? Pero bueno, su muerte como que está siempre envuelto en una nebulosa de misterio, como que no queda demasiado claro, pero sí que es cierto que es en el momento en que llega Tutankamón al poder que se restaura la religión anterior politeísta, ¿no? ¿Es así? Sí, de hecho, esta época es súper turbia, o sea, no sé, no hay nada muy claro, ¿no? Por ejemplo, hablamos también de la época en la que vivió Nefertiti, que fue la gran esposa real de Akenatón. Y claro, o sea, no se sabe nada, no se sabe nada sobre Nefertiti. Se habla incluso de que pudo ser también asesinada, ¿no? Por tener un gran papel en este cambio religioso. Hay un sinfín de teoría al respecto, pero se habla mucho de esto. En el caso de Akenatón, por ejemplo, también se comenta, bueno, y de hecho es una evidencia, o sea, los años posteriores, los faraones que vendrían después de él, intentarían borrarlo completamente de la historia, ocultando su nombre, eliminando sus cartuchos, sus representaciones. Es una forma, ¿no? De hecho, era el mayor castigo que podía haber en el Antiguo Egipto. Eliminar por completo la memoria de una persona. Era como relegarlo al olvido y por lo tanto hacer que esta persona dejara de existir. O sea, era algo esencial para ellos el que fueran recordados para seguir existiendo incluso en el más allá. Por lo tanto, sí, o sea, Akenatón sería duramente castigado por este cambio religioso en los años posteriores. Bueno, hablabas de Nefertiti, que la tenemos por ahí detrás. Desde luego que pues, es una de las imágenes más míticas del Antiguo Egipto. Hace unos años recuerdo que nació la noticia, ¿no?, de que pues, Nicolas Reeves, ¿no?, un arqueólogo, había determinado que tal vez en la propia tumba de Tutankamón podría dar lugar a una cámara oculta detrás de uno de los tabiques principales, ¿no? No sé si el de los monos, donde detrás podría estar la continuación de una tumba mucho más grande, que sería la de Nefertiti. ¿Cómo está a día de hoy este asunto, Rubén? Porque si se descubriese y esto fuera así, pues sería, bueno, un descubrimiento probablemente años luz al de la propia tumba de Tutankamón, ¿no? Sería sin duda un descubrimiento importantísimo y podría estar a la altura del de Tutankamón, incluso, quién sabe, ser superior. Eh, Según me consta, ¿no?, la última evidencia al respecto es la de que efectivamente esas cámaras existen, ¿no? Se han llevado a cabo diferentes análisis sobre las paredes y estos han demostrado que hay concretamente dos cámaras, como dice, en una de las paredes donde están representados esos famosos monos en su cámara funeraria. Y luego también otra pared donde encontramos las representaciones de Osiris, ¿no? Y o sea, el ritual de la apertura de la boca, como se le conoce, ¿no? En esas dos paredes en concreto se han encontrado que habría como una especie de pequeña puertecita, ¿no?, que estarían tapiadas, estarían cerradas, y al otro lado hay cámara. Claro, el problema es que no se puede saber exactamente qué es lo que puede haber en esas cámaras. Hay dos teorías principalmente. Por un lado está, como dicen, la teoría de que esta puede ser la tumba de Nefertiti o no, o sea, o cualquier otra tumba. Resulta que la tumba de Tutankamón y muchos de sus tesoros parecen evidenciar que realmente no estaban hechos para Tutankamón, sino que se hicieron para otra persona, pero con la muerte repentina del faraón tuvieron que modificarse, ¿no?, para que fueran usados en su ritual funerario. Claro, en su tumba, por ejemplo, pues realmente es muy pequeña. La tumba de Tutankamón sería muy pequeña para ser la de un faraón, ¿no? Sería lógico pensar que tal vez fuera o debería ser más grande de lo que es. Entonces se cree que esta era una tumba que sirvió para otra persona y se cerró, imaginemos, en la mitad de la tumba, y se utilizó esta primera parte para enterrar a Tutankamón. Sería como una tumba reutilizada, ¿no? Por otro lado, podrían ser, esto es algo que tampoco he escuchado yo mucho, pero que siempre lo he pensado, podrían ser cámaras que forman parte de la misma tumba de Tutankamón y en cuyo interior, pues, tal vez podría haber más tesoros del faraón Tutankamón. De hecho, en su cámara funeraria ya hay una pared que sí que está abierta, que hay anexa una cámara, se le conoce de hecho la cámara del tesoro, que fue descubierta por Howard Carter,
Y yo siempre lo he pensado, ¿y por qué no podrían ser estas dos cámaras que están en otras dos de las paredes de su cámara funeraria más, o sea, más habitáculos donde albergar muchísimos tesoros, ¿no? del faraón? Pues quién sabe, sin duda, o sea, si algún día se llega a descubrir, también hay que decir que, claro, hay algunos egiptólogos que no se ponen del todo de acuerdo, ¿no? Que dicen que a lo mejor estos análisis no son del todo correctos o que tal vez no haya nada detrás, pero según me consta, según Nichols Reeves, sí que detrás de estas paredes sí que hay cámaras. Por lo tanto, sería el descubrimiento del siglo, sin duda. Hombre, desde luego que siempre a todos los que nos gusta el mundo de la egiptología nos frustra el hecho de que los tiempos sean tan lentos, ¿no? A lo mejor uno lo que quiere es, venga, vamos a recortar como se pueda esa pared, ¿no? Y directamente entramos a ver qué hay ahí, qué se ve ahí, ¿no? O hace unos años que salía la noticia de que, bueno, pues que con unos haces de láser en la Gran Pirámide se había localizado como un espacio que podía ser, pues se que si la cámara de los archivos, ¿no? Que si la auténtica tumba de Keops, que a saber qué, ¿no? Bueno, pues son noticias que en el momento en que salen tienen mucho bombo, pero me llama la atención cómo conforme van pasando las semanas parece que o pierde un poco de fuelle o tenemos que esperar mucho tiempo para encontrar resultados a las conclusiones de esos estudios, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjate que ya tiene años el tema de cuando Nicholas Reeves se mete en este asunto de la tumba de Tutankamón y la posible de Nefertiti, y ahí estamos, ¿no? A la espera de que nos den nuevas noticias y que surja algo nuevo por ahí. Que, por cierto, estamos viendo ahí a la momia de Tutankamón, desde luego, que no se parecía nada físicamente a lo que vemos en la máscara, ¿no, Rubén? No. De hecho, la máscara, lo que representa la máscara es el faraón niño, el faraón Tutankamón, pero divinizado. Es decir, convertido en un dios. O sea, la máscara estaría idealizado, ¿no? Sería como la visión que tendrían los antiguos egipcios del faraón convertido en un dios. Y esto obviamente se demuestra porque, si os fijáis, no tiene ninguna arruga, no tiene nada, o sea, es una cara perfecta, la de la máscara de oro. Esto es algo que se solía hacer muchísimo entre los faraones, sobre todo también con su estatua. O sea, casi todas las estatuas, si os fijáis, no se suelen representar siendo personas ancianas. A pesar, por ejemplo, Ramsés II, ¿no? Que tiene estatuas por todo Egipto, que vivió hasta la edad de 90 años, en todas sus representaciones, en todas sus colosales estatuas, aparece con una cara perfecta, sin un rasguño, como digo, sin una arruga, o sea, idealizado, como convertido en un dios. Ese es el motivo, claro. Bueno, Ramsés II, ¿no? Pues otro de los faraones más importantes del Antiguo Egipto. A ti personalmente, y después de todo lo que has podido estudiar, que de hecho tienes también la momia de Ramsés II, no podía faltar, y ya nos estamos metiendo en harina de otro costal, pero ¿tú crees en la existencia del Éxodo como nos lo cuenta el Antiguo Testamento y con Ramsés II como ese faraón persecutor de Moisés y el pueblo hebreo? ¿Cómo ves este asunto? A ver, el tema de las evidencias, o sea, el tema de la arqueología bíblica, ¿no? Como se le conoce, es un tema que, vamos, me encanta, la verdad, me apasiona. Y, o sea, sinceramente nunca he tocado este tema en las redes sociales en general, a pesar de que me lo han pedido muchísimo. Yo creo que entre el público general es un tema bastante, o sea, con bastante demanda. Y, a ver, personalmente, lo que pienso con respecto a este tema, la verdad es que yo creo que es imposible, totalmente imposible, totalmente imposible, prácticamente imposible, ¿no? Que podamos saberlo a ciencia cierta, Si tuviera que mojarme, diría que no, o sea, que no creo en este relato, al menos con Ramsés II, pero básicamente porque al menos yo no conozco nada que me lo demuestre, o sea, que yo pueda afirmarlo rotundamente, ¿sabes? Entonces, bueno, es eso, pasa exactamente igual, ¿no? Con un montón de acontecimientos en Egipto. Por ejemplo, hablábamos antes de Akenatón. También se suele relacionar con este mismo periodo muchas veces,
o bueno, se suele vincular con el Abraham bíblico o con tal. O sea, para mí es más de lo mismo. O sea, realmente llegar a saber esto a ciencia cierta es que es prácticamente imposible. No sé si algún día se encontrará algo, no sé, tal vez algún papiro, alguna estela donde aparezca esto inscrito, sería fabuloso. Pero a día de hoy, como digo, para mí, si no hay evidencias que así lo atesoren, vamos, me cuesta muchísimo creer en ello. La verdad es que es un tema fantástico. Bueno, para todo el mundo que nos está viendo ahora mismo, ya que estamos hablando de arqueología bíblica, voy a recomendar un libro que tengo por aquí, que es de arqueología bíblica, se titula así directamente. A ver si lo tengo aquí. Que es este, de Almuzara, Arqueología Bíblica. La verdad es que es pues una maravilla, ¿no? O sea, cuenta todo este tipo de misterios de la arqueología bíblica. Es un buen libro, ¿eh? O sea, hablamos de casi 600 páginas. Y bien, la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Y la verdad es que cuando hablabas de esto, ¿no? De lo difícil que es probar este tipo de circunstancias y sobre todo cuando vamos a los textos bíblicos que tratan de ser, o hay quien trata de hacer historia directamente, o que sea un libro histórico la Biblia, que no es un libro histórico. Por ejemplo, lo vemos con el propio Moisés. O sea, hace unos años, Rubén, cuando pues, me propuse el ir tras la búsqueda de lo que para mí es pues era mi sueño, ¿no? Ir tras la búsqueda del Arca de la Alianza. Y empecé a investigar sobre todo este asunto. Cuando uno ve qué significa la palabra Moisés, bueno, pues siempre nos han dicho que Moisés significa el sacado de las aguas, ¿no? Pues por ese nacimiento, o como es recogido por parte de la princesa egipcia y tal. Pero en realidad no tendría sentido que una princesa egipcia llamase a su hijo con un nombre hebreo que primero no creo que conociese el idioma hebreo y segundo que le pusiese un nombre del idioma de los esclavos, ¿no? No tiene ningún sentido. Sin embargo, si nos fijamos, por ejemplo, en la etimología de algunos de los nombres de los faraones egipcios, Ramsés, Ra-Moses, Tutmosis, Tutmoses, o sea, el hijo de Tut, el hijo de Ra. Probablemente Moisés nacería llamándose o Ramonses, o Tutmoses, o Amonses, o a saber, que sería mucho más loable, ¿no? Ser hijo del dios que corresponda. Y que no sería sino ya después de ese encuentro con la zarza ardiente, donde Moisés le pregunta cómo te voy a llamar o quién les diré que eres, que la zarza ardiente les comenta ese yo soy el que soy. Simplemente se queda con Moisés, que significa pues, el hijo de un dios que no tiene nombre, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces cuando nos ponemos, yo creo que a tratar de escarbar sobre el origen de muchos de los relatos que históricamente damos como ciertos, nos encontramos con este tipo de sorpresas, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, comentaba en tu caso, lo del Arca de la Alianza y todo esto. La verdad, he estado viendo últimamente tus vídeos, me he estado poniendo al día y son increíbles. O sea, los vídeos que tienes vinculados con todo esto, con la arqueología bíblica, son realmente buenos, la verdad. Y bueno, y se demuestra sin duda, aunque no es un factor que demuestre nada, pero la cantidad de visitas que tiene esos vídeos son increíbles. Sí, bueno, son temas que son atractivos, ¿no? Y que para los que nos gusta la cultura y la arqueología, pues bueno, hemos vivido todos al final de la religión judeo-cristiana y pues cómo no, ¿no? Yo creo que son temas muy interesantes. Bueno, vamos a continuar. Ya que nos estamos metiendo, acabamos de salir un poco de Tutankamón, hemos hablado del tema del monoteísmo y estamos ahora con la religión judeo-cristiana. Cuando paseamos por Egipto, Rubén, nos damos cuenta de que hay una ingente cantidad de signos, de símbolos y de estatuas que nos recuerdan poderosamente a cosas que ya hemos visto, a cosas que tenemos en las iglesias, ¿no? ¿Cómo ves estos paralelismos que hay entre el cristianismo y la religión egipcia? Sí, bueno, voy a dejar a Tutankamón por aquí, que descanse un poco. Y a ver, sí, yo sinceramente pienso que hay una influencia directa de la religión en el Antiguo Egipto con la religión judeo-cristiana. De hecho, por ejemplo, hay casos, o bueno, ya si nos vamos a Joseph Campbell, ¿no? El famoso mitólogo, decía que, o sea, vinculaba la figura de Osiris con la de Jesucristo, sobre todo en algunos aspectos como por ejemplo morir y renacer, ¿no? Resucitar a los 3 días. También, por ejemplo, encontramos la figura de Isis amamantando a Horus, que es algo que es bueno, prácticamente igual
con la Virgen María, ¿no? Amamantando al niño Jesús. Esto de aquí es algo que según parece, los griegos, cuando estuvieron en Egipto, ellos se hicieron con el poder, ¿no? del antiguo Egipto, con la llegada de Alejandro Magno. A partir de ahí, tendrían el control del antiguo Egipto hasta el final, hasta el gobierno de la famosa reina Cleopatra. Hasta ese momento, esos cientos de años, ellos estuvieron adquiriendo muchísimas costumbres que se llevaban a cabo en el antiguo Egipto. Y muchas de ellas luego tuvieron esa influencia, con el paso del tiempo yo creo que se estuvieron manteniendo y tuvieron esa influencia ya con la conquista de los romanos, que también los romanos heredaron muchísimas cosas de los griegos, bueno, infinidad. Y ya obviamente nosotros somos prácticamente, ¿no? descendientes de los romanos. Por lo tanto, si os fijáis, ¿no? está esa vinculación que va pasando de una civilización a otra y que posiblemente como origen esté el antiguo Egipto. Por esto creo, ¿no? que hay cierta vinculación entre la religión antigua con la religión actual. Y es que te lo encuentras por todas partes. Yo me acuerdo, fíjate, Komombo, el templo de Sobek. Es muy curioso, Rubén, cuando vamos a la parte... Esto está por la parte de detrás del templo, casi está un poco escondido, pero yo me acuerdo ver un muro. Esto se lo escuché a Javier Sierra hace unos años, pero es un pequeño murete donde hay una hornacina totalmente vacía, donde se encontraría el dios, el ídolo, y a sus 4 lados flanqueando hay lo que parece un águila, un toro, lo que simboliza un ángel y un león. Claro, hoy en día... Dices, estoy viendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelistas, ¿no? Que pintan aquí en un templo egipcio de años atrás, ¿no? Bueno, pues este tipo de paralelismos que, como comentabas, pues unido pues, al de la Virgen María con Isis, ¿no? Al de Osiris con la resurrección de Jesús, a pues el propio Horus, ¿no? Persiguiendo a su tío Set el malvado ahí, como si fuese clavándole una lanza, como la representación de San Jorge matando al dragón que todos tenemos, ¿no? Entonces, bueno, creo que son temas que llaman muchísimo la atención y que encontramos ahí enraizados en Egipto, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de templos del antiguo Egipto. Si te cansas de hablar de Egipto, me lo dices, pero te voy a exprimir todo lo que pueda. ¿Cuál es tu templo favorito? ¿Cuál dirías, mira, yo tengo una vinculación especial con este templo por esto? Mi templo favorito. Bueno, la verdad, nunca me he parado a ver, ¿no? ¿Cuál podría ser mi templo favorito? Pero hay muchos, ¿no? Que llaman la atención sobre... Yo diría posiblemente el templo de Abu Simbel, ¿no? El famoso templo de Ramsés II en Abu Simbel. Yo creo que es el más espectacular de todo, sobre todo por ese efecto mágico, yo lo considero algo mágico lo que sucede allí. Y es que 2 días concretos al año, que se suelen vincular con la fecha del nacimiento y la de coronación de Ramsés II, se produce un fenómeno único, yo diría prácticamente único a ese nivel. Obviamente casi todas las construcciones de la antigüedad, no solo en Egipto, tienen cierta vinculación con los astros, ¿no? Pero en este caso, en el templo de Abu Simbel, lo que sucede es que estos 2 días concretos al año, el sol penetra por el interior de la puerta, recorre todo el interior del templo, los rayos solares, y llegan hasta una pequeña cámara que hay al final. En ninguna otra época del año los rayos del sol penetran por la puerta y acceden a este lugar. Y es concretamente en este lugar donde encontramos las representaciones de 4 divinidades. Bueno, 3 divinidades más Ramsés II divinizado. Lo curioso es que el sol golpea sobre 3 de estas divinidades y solamente queda una divinidad totalmente en penumbra, en la oscuridad. Y esta es concretamente el dios Ptah, el dios de la oscuridad del antiguo Egipto. O sea, es un fenómeno, de verdad, es un fenómeno mágico completamente. Yo siempre lo pienso. ¿Cómo debían de sentirse en la antigüedad los antiguos egipcios cuando veían este fenómeno? O sea, entiendo perfectamente que lo atribuyeran directamente a una intervención divina. O sea, como si el mismo dios Ra, el dios solar, con su poder, ¿no? Ese día en concreto, como en honor a Ramsés II, al templo, hiciera ese efecto tan maravilloso, que a día de hoy sigue sorprendiendo sin duda.
Es espectacular. Bueno, de hecho yo creo que debe ser imposible pillar sitio para verlo a día de hoy, porque en realidad es que el espacio que hay para poder ver el fenómeno desde la entrada de Abu Simbel pues es relativamente pequeño, ¿no? No podemos ponernos ahí 1000 personas que no lo vamos a ver, son los primeros que están ahí en primera fila. Y sí que es verdad que tiene una magia súper especial el templo de Abu Simbel. A mí también. Hay algunas fotografías, se pueden ver algunas fotografías por internet. Y como dices, todo repleto de gente, con su móvil ahí en alto para intentar captar ese momento tan especial. Sí. De hecho es curioso porque cuando hoy en día entras, con un foco están iluminados los tres, quedando en penumbra tab, ¿no? Pues para tratar de recrear un poco ese efecto, que bueno, que solo lo podemos ver, como bien dices, esos 2 días del año tan especiales, ¿no? Sí, Abu Simbel espectacular. Y a nivel de templo misterioso, que se te erice la piel en el momento en que accedes al interior, ¿hay alguno que destacarías especialmente? A ver, templo misterioso. Es que claro, estamos hablando del Antiguo Egipto, o sea, prácticamente todos, ¿no?, tienen en algún u otro sentido, ¿no?, algo de misterio. O sea, posiblemente, no sé si se podría llamar tanto como un templo, más como una especie de suerte de necrópolis, ¿no? Pero o sea, me gustaría comentar, por ejemplo, el caso del Serapeum de Saqqara, ¿no? Este lugar donde encontramos los sarcófagos inmensos, un tamaño espectacular, o sea, vamos, miles de kilos, ¿no? Y que fueron, o sea, hay muchísimo misterio alrededor, ¿no? Porque no se saben exactamente. Bueno, a ver, la teoría oficial, ¿no? Se dice que eran una especie de lugar de enterramiento para los toros, ¿no? Toros Api vinculados con una divinidad. Y bueno, y eso, pero realmente en el Antiguo Egipto, sobre todo si hablamos de construcciones, hay un sinfín de controversia con respecto a cómo pudieron elaborar estas construcciones, ya que bueno, el peso de muchos de estos elementos, como en este caso de los sarcófagos, sobrepasa lo imaginable, vamos. Realmente increíble eso. El Serapeum, que de hecho creo que ya está abierto, ¿no? Hasta unos años cerrado y ahora se puede visitar y sí que es un lugar muy pero que muy especial. Muy bien. Bueno, vamos a seguir un poco con los misterios de Egipto porque, bueno, una de las preguntas que yo creo pues es la típica, ¿no? Es, en tu opinión, Rubén, ¿quién y cómo construyeron las pirámides? Vale, a ver, esa es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo. A ver, en mi opinión, yo sinceramente pienso que las pirámides fueron construidas por los antiguos egipcios, ¿no? Que muchas veces se habla de estas teorías más controvertidas de si fueron atlantes o, bueno, incluso se habla de extraterrestres, ¿no? En mi opinión, creo que fueron los egipcios, pero para ello debieron de utilizar una serie de conocimientos y de tecnología súper avanzado y que sin duda ha tenido que desaparecer a día de hoy. O sea, estos conocimientos y esta tecnología que debieron de tener con el paso del tiempo, vamos, yo pienso que desapareció. Sobre todo llama la atención cómo las pirámides de la cuarta dinastía son infinitamente superiores al resto de pirámides que se elaborarían muchísimos siglos después. O sea, lo lógico sería pensar que con el paso del tiempo, con las mejoras tecnológicas, todo tiende a ir siempre a mejor, ¿no? Sin embargo, en este caso es totalmente al contrario. De hecho, nunca se replicó la calidad la calidad que tiene la gran pirámide de Keops, ¿no? La famosa pirámide de Giza. Entonces, básicamente sería eso. Y luego también hablo de conocimiento. Sí es cierto que encontramos papiros en una época muy remota. Hablamos de papiros matemáticos con 4.000 años de antigüedad, incluso puede que más, porque pueden que sean copias de otros papiros anteriores que se perdieron, donde ya vemos cómo los antiguos egipcios hacían sus complejos cálculos matemáticos con respecto a las pirámides. Entonces, posiblemente para conseguir esa serie de alineación perfecta, esa construcción tan increíble como es la Gran Pirámide, tuvieron que ayudarse sí o sí de estos
complejos cálculos matemáticos. En tu opinión, ¿la teoría de la rampa te encaja o hace aguas? ¿Qué opinas? A ver, en mi opinión, la teoría de la rampa exterior la veo bastante complicada o sea, la veo muy poco probable, la verdad. Porque es que prácticamente el trabajo que conlleva crear una rampa así es algo ya colosal, completamente colosal. Y luego también creo que, claro, porque esa rampa, si fuera de arena, por ejemplo, es que, ya digo, debía ser muy complicado y además correrían el riesgo de derrumbe constantemente. Entonces yo pienso que o bien se elaboró utilizando una rampa interior, esta es una teoría más reciente que la anterior, y que, bueno, hay alguna evidencia, no se sabe, hay un documental muy bueno por ahí, no recuerdo ahora mismo el nombre, si podemos lo dejamos en la descripción del vídeo, que se basa en esta teoría, ¿no? Y muestran cómo posiblemente hay una especie como de cámaras, por llamarlo de alguna forma, en ciertos puntos en los extremos de la pirámide. Y esto sería el lugar que utilizarían para hacer los giros de los bloques para seguir ascendiendo, ¿no? Sería como una especie de escalera interior por dentro de la... Bueno, con rampa, ¿no? Pero para que me entendáis, una especie de escalera, sí, pero en rampa, ¿no? Que iría subiendo poco a poco a través de los extremos de la pirámide. También creo que se pudo haber realizado mediante algún tipo de mecanismo, como decía Heródoto, alguna especie de maquinaria que permitiera subir los pesadísimos bloques de piedra de una hilada a otra. O sea, se colocaría esta maquinaria y irían ascendiendo poco a poco, construyendo una hilada, luego subirían la máquina a la otra hilada para seguir construyendo nuevamente, ¿no? Otra hilada y así hasta el final. La verdad, a ciencia cierta no se sabe y posiblemente, quién sabe, nunca jamás lo sepamos. Por lo tanto, todo lo que hay son teorías. Luego hay muchísimas más teorías alternativas, como la de, por ejemplo, la de que fueran geopolímeros, es decir, la de que los bloques de piedra realmente fueran construcciones artificiales, no fueran excavadas en piedra como tal, extrayendo esos bloques, sino que con una especie de molde se vertiera, para que me entendáis, como roca líquida elaborada, ¿no? Mediante una serie de un procedimiento para ablandar la piedra o para crear como una especie de hormigón. Y una vez que esa especie de hormigón solidificaba, se retiraba el molde y ya se tenía la piedra, el bloque perfecto, ¿no? Construido. Incluso se podría hacer en el mismo lugar. Bueno, como digo, son teorías alternativas. La verdad, esta, por ejemplo, pues no es para nada acogida por los arqueólogos, por los egiptólogos. Pero bueno, a mí me gusta mucho tener siempre la mente abierta a todo y también comentar para que se conozcan todas las teorías que pueda haber, ya que, como digo, no se sabe a ciencia cierta. Claro, de hecho, lo que acabas de comentar ahora mismo, que es esa teoría de los ablandadores de piedra, que es pues de las más heterodoxas, ¿no? Que como que la arqueología oficial siempre lo ha mirado con cierta malicia, pero que está ahí, ¿no? Y que de hecho, hoy en día, cuando vamos a Egipto, vemos, para mí, el mayor enigma pendiente de los muchísimos que hay es cómo eran capaces de manipular la piedra así. Cómo eran capaces de hacer esos cortes que parece que los han sido realizados con una radial, ¿no? ¿Cómo pretendían elevar el obelisco inacabado? Yo recuerdo, Rubén, en el Museo Egipcio del Cairo, bueno, ya el difunto, ver un sarcófago, es que no me acuerdo de quién es, a ver si tengo por ahí la foto y lo puedo poner ahora, pero recuerdo ver un sarcófago que en uno de los laterales tenía un corte, el propio sarcófago de granito rosa, pero un corte que se hundía dentro del sarcófago como si lo hubiese hecho con una radial, con un rayo láser, o cómo demonios lo hicieron, ¿no? Que dices, pero bueno, con diorita, vale, vas a poder generar formas, vas a poder, pero bueno, esto parece que está hecho con una radial, ¿no? Es curiosísimo. Sí, es cierto. De hecho, por ejemplo, había investigadores como Manuel Delgado que siempre defendieron esta teoría, ¿no? La de que existía una tecnología avanzadísima que posiblemente viniera de esos famosos atlantes
y que sí, o sea, esa tecnología que sería incluso más avanzada posiblemente de la tecnología que utilizamos cotidianamente a día de hoy. Y bueno, a ver, como digo, como decimos, son teorías alternativas. Por ejemplo, estuve hablando con Nacho Ares en mi canal de Twitch hace poco sobre esto. Creo que él me hablaba sobre uno de estos casos, ¿no? Que esta especie de corte que se veía como una radial, si te paras a analizarlo, si lo ves en detalle, tiene como, o sea, en muy poquito, o sea, como en milímetros, tiene muchísimo más corte. No solamente tiene ese corte grande que parece de la radial avanzando, sino como tiene muchísimas líneas más muy pequeñitas, muy pequeñitas. Se pueden ver, supongo que también con análisis microscópico y demás. Y como que esto, o sea, él me explicaba como que esto demostraría que sería un corte de alguna otra forma, de alguna otra forma o sea, que no tenía por qué ser, ¿no? con una radial. La verdad, no sé mucho sobre este tema, lo desconozco sobre la tecnología en la antigüedad. Y bueno, en general es un tema, la verdad, me encanta mucho, me encanta mucho. También, por ejemplo, se hablaba de las famosas bombillas de Endera, ¿no? De si existieron o no electricidad en la antigüedad. Pues en este caso, por ejemplo, o sea, de esto sí que hice un vídeo porque en Bagdad se encontraron las famosas pilas de Bagdad, una especie de vasija en cuyo interior había, bueno, pues un mecanismo que efectivamente esto sí que generaba energía, generaba electricidad, aunque en una dosis muy, muy pequeña. Sin embargo, colocando muchísimas de estas pilas de Bagdad, muchas de estas vasijas, con este mecanismo, y uniéndolas todas, sí que se podría llegar a generar una electricidad bastante importante, bastante importante. Se cree que se podría utilizar para ciertos metales, para evitar su óxido, para mejorarlo en general, ¿no? O a saber, en Egipto, bueno, también se ha hablado mucho de esto, ¿no? De esto, pero es básicamente lo mismo, o sea, la bombilla de Dendera, pues todo parece indicar que realmente se trata, ¿no?, de una representación simbólica y no de una bombilla como tal. Pero bueno, pues vamos a seguir un poco hablando de alguna cosa pendiente por descubrir, porque Rubén, en uno de tus últimos vídeos, nos hablas de una ciudad perdida descubierta. Exactamente, exactamente. De hecho, se habla de que este es el descubrimiento más importante del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ¿no? El más importante de nuestro siglo hasta ahora. Se trata de una nueva ciudad descubierta por el egiptólogo Zahi Hawass, el polémico egiptólogo. No podía ser por otro, ¿eh? Es que está en todos los ajos, en todos. Es increíble, sí, está en todo. Pues así, o sea, descubrió una ciudad que se le conoce como el ascenso de Atón, aunque él la ha llamado la ciudad dorada perdida. Es como más mágico todo, ¿no?, con este nombre. Y bueno, esto es una ciudad que está muy cerca, o sea, se elaboró, se construyó durante el reinado de Amenhotep III. Estaríamos hablando del padre de Akenatón, abuelo de Tutankamón. Y allí hasta el día de hoy, hasta hace nada, hasta el año pasado, solamente se conocía el templo de Amenhotep. O sea, un templo bastante importante que había allí, que se descubrió en la década de los años 30 del siglo pasado. Sin embargo, solamente se encontró este templo, pero no se continuó excavando. O sea, el resto se mantuvo todo bajo la arena y o sea, los arqueólogos no eran conscientes de que allí había esta importantísima ciudad. Ahora lo que ha sucedido es que Zahi Hawass puso allí a excavar a un grupo de arqueólogos y efectivamente, o sea, encontraron una ciudad, la verdad, bastante grande, bastante importante, y que estuvo en funcionamiento durante Amenhotep, desde el reinado de Amenhotep III hasta posiblemente el reinado del faraón Ay, pasando por Akenatón y Tutankamón. Y esta ciudad pues, nos va a arrojar un montón de información sobre, por ejemplo, ese cambio religioso del que hablábamos antes, ¿no? Ese cambio religioso que llevó a cabo el faraón hereje.
Y también, por ejemplo, seguramente nos aporta información tal vez sobre esa restauración a la religión después de ese cambio religioso por parte de Tutankamón. Y además, es que ya digo, esta ciudad está muy bien conservada, muy bien conservada. De hecho, me gusta compararla con Pompeya, porque según parece la ciudad fue abandonada. O sea, no es lo que suele suceder de que se va construyendo una ciudad sobre otra, una casa sobre otra, o al final todo queda deteriorado, no quedan bien delimitadas las paredes de las casas ni nada. Y en este caso no es así. Se cree que fue abandonada. Con el paso del tiempo todo sucumbió bajo la arena del desierto y a día de hoy, una vez descubierta, pues encontramos que, por ejemplo, hay algunos muros de hasta 3 metros de altura que están intactos, muros de algunas casas, de construcciones. Encontramos una muralla haciendo una especie de zigzag que está, vamos, perfectamente conservada. Y, por ejemplo, pues encontramos un montón de misterios que iremos resolviendo seguramente en posteriores excavaciones. Qué curioso, es que escuchándote hablar, ¿no? Uno de esos enigmas, ¿no?, que constantemente veo que planean sobre todas las culturas antiguas es el abandono de centros religiosos o centros culturales importantes premeditadamente. No porque fuera a pasar nada, ninguna catástrofe, o hubiese pasado pues, algo como en Pompeya, ¿no?, que pues, mira, no tuvieron otra, sino ¿por qué? Porque sí, por alguna señal del cielo, y como bien dices, pudo ocurrir con esta ciudad. Yo me acuerdo cuando estuve en los templos de Malta, lo mismo, o sea, el de Hagar-Kim, por ejemplo, lo entierran premeditadamente y luego se marchan. En Göbekli Tepe, que también tienes un vídeo donde nos hablas de la historia de este lugar, una vez más, ¿no?, vuelven a enterrar otra vez lo que tamaño esfuerzo les costó construir y se marchan directamente. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿No? Que es uno de esos grandes enigmas que todavía planean por ahí. Sí, sí, es cierto. O sea, el caso de Göbekli Tepe me fascina, posiblemente sea el mayor misterio de la historia de la humanidad, completamente, porque es una construcción que, o sea, desobedece completamente a la lógica histórica, ¿no?, que conocemos o que nos han enseñado. Un templo megalítico muchísimos miles de años antes de que se llevaran a cabo realmente la construcción de templos megalíticos, como por ejemplo Stonehenge, ¿no? Hablamos de no sé, 6.000, 7.000 años de antigüedad con respecto a Stonehenge. Entonces, como dice, bueno, pues que se enterrara, la verdad es que, como es que es un auténtico misterio, se desconoce. Como teoría, o sea, algo que se me ocurre, una explicación que puede tener cierta lógica, tal vez sea, claro, un lugar sagrado, un lugar tan importante para ello y para su antepasado, sea una forma de, como enterramos, por ejemplo, a un familiar fallecido, ¿no? Una forma de salvaguardarlo de lo que pueda pasar, tal vez de invasiones, de que se le dé un uso inadecuado para ello. Entonces, bueno, puede ser una forma de proteger el templo una vez que se iba a abandonar el lugar. Con respecto a Göbekli Tepe, es que, vamos, es un descubrimiento bastante reciente. Pienso que, bueno, o sea, se han descubierto ya muchos más templos en esta zona de Turquía, también megalítico y con características muy similares, pero seguramente en los próximos años se descubran muchísimos más. De hecho, según me consta, yo no sé si tú has estado en Göbekli Tepe, Sí, pero... sí, hace unos añitos, sí. Sí, pues es cierto que en torno a Göbekli Tepe se puede avistar como otra especie de colina que podrían evidenciar que debajo de ella, como pasó con Göbekli Tepe, haya más templos ocultos. Sí. De hecho, está la carpa principal, donde está pues, los círculos con las Cs, ¿no?, que siempre se ven en las fotografías y en los documentales. Luego hay un secundario que no está abierto al público, que también es otra carpa, donde también hay más círculos. Y luego es como si tuviesen establecidas una serie de mojones, de marcadores, en colinas o en lugares donde están excavando y creen que de la misma forma van a encontrar más círculos del estilo que encontramos allí en el Monte Ombligo, ¿no? Entonces, sí, desde luego que eso nos tiene que dar todavía una cantidad de sorpresas brutal, o sea que, Rubén, cuando te quieras acercar por allí, llévame contigo, que vamos, me encanta, es una zona espectacular, no solo ya por Göbekli Tepe,
sino también muy cerca está el Monte Nemrut, con las cabezas gigantes de los dioses, la tumba de Antíoco, que es una auténtica pasada. Y bueno, darse una vuelta por la Anatolia, pues un lujo, o sea que acuérdate de mí. Rubén, a Rubén Villalobos le preguntan, bueno, puedes elegir un descubrimiento de la arqueología a realizar por ti mismo. ¿Qué te gustaría descubrir? Uf. A ver, bastante complicado, la verdad, bastante complicado. Pues, o sea, posiblemente, para ser realista, a mí me encantaría descubrir algo, pues, por aquí, por España, ¿no? Algo vinculado, por ejemplo, con lo íbero, alguna especie de dama de Elche, imagina, ¿no? Una suerte de dama de Elche, incluso mejor conservada, si es que es posible, porque la dama de Elche está bastante bien conservada, con todos sus colores originales, o sea, que fuera la tumba, ¿no? En general, la tumba de alguien importante, de alguna de estas reinas o sacerdotisas de la antigüedad en la península ibérica. Vamos, eso para mí sería increíble. Bueno, pues ahí queda anotado. Voy a ponerte ahora una serie de aprietos, ¿vale? Vamos a ver para conocer un poquito más de la vida de Rubén. Rubén, ¿cómo nace tu pasión por la arqueología y por este tipo de asuntos de los misterios de la historia? Bueno, realmente a mí siempre me ha llamado la atención la historia. O sea, siempre me ha gustado muchísimo aprender desde que era pequeño. Claro, yo he ido como tocando todas las etapas de la historia. He pasado por... me centré muchísimo en Segunda Guerra Mundial, durante también la Edad Media, durante... Bueno, el Imperio Español también me encanta el tema. Y al final prácticamente me estoy centrando ya últimamente en la historia antigua, sobre todo, ¿no? en la historia del Antiguo Egipto. Pero vamos, o sea, a mí en general es que me gusta aprender muchísimo de todo, me considero una persona muy curiosa, ya no solo de historia o de arqueología, sino también de cualquier otra ciencia, ¿no? De cualquier otra cosa. Y sí, o sea, básicamente es eso. Y luego, pues lo he vinculado con mi pasión por internet, mi pasión por crear vídeos, por grabar, por la fotografía, ¿no? Todo esto vinculándolo básicamente nos da como resultado pues lo que estoy haciendo a día de hoy, a lo que me dedico, ¿no? A divulgar la historia a través de las redes sociales, principalmente Twitch con directos, YouTube con vídeos y bueno, Facebook y Instagram, ¿no? Pero básicamente sería eso. Bueno, Rubén, vamos con unos clásicos, ¿vale? De las típicas preguntas que me gusta hacer en Desafío Viajero a los invitados. Bueno, tú lees muchísimo sobre historia de todo el mundo, sobre historia antigua. Recomiéndanos un libro que para ti te ha marcado y digas imprescindible que os tenéis que leer este. A ver, yo pienso que en general, si se está empezando, prácticamente cualquier libro es bueno, ¿no? Cualquier libro es bueno. Pero a mí me gusta recomendar un libro que se llama Historia del Antiguo Egipto por Ian Shaw. Para mí, de verdad, es el libro que mejor está elaborado en cuanto a nivel de detalle. Tal vez, no sé si para principiantes, pero para personas que saben un mínimo bastante pequeño, le va a venir genial, la verdad, le va a ser un libro estupendo para él. Acabo de ver que está en todas las librerías, en Amazon, en la Casa del Libro, o sea que se puede conseguir con cierta facilidad. Estupendo. Rubén, ¿te gusta el cine? Sí, la verdad, me encanta el cine. Venga, peli de aventuras que tenemos que ver. Vale, peli de aventuras. Pues me encanta la película de La Búsqueda. La Búsqueda. Nicolas Cage, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Hay dos partes. De hecho, yo siempre he tenido en mi mente, y algún día espero hacerlo, escribir una novela que sea un poco, ¿no? de ese estilo de aventuras, que mezcle, bueno, historia, que mezcle templos perdidos, tesoros, cosas así, ¿no? Creo que es, vamos, algo muy chulo. Pues no, pues ahí lo tenemos, La Búsqueda. Venga, siguiente, Rubén. Te voy a lanzar mi favorita. A Rubén Villalobos le dicen, mira Rubén, esta noche vas a poder cenar con 3 personajes históricos, los que tú elijas. 3. ¿A quién metes a cenar contigo?
Vale, vale, vale. Bueno, sin duda indiscutible Jesucristo, sin duda. Luego, pues diré que Imhotep, el constructor de la primera pirámide de la historia de Egipto, también el primer médico conocido en la historia, es un personaje fascinante. De hecho, se llegó a divinizar, se le consideró como una especie de santo de Dios en el antiguo Egipto, de la importancia que tuvo. Y una tercera persona, bueno, pues no lo sé, podría decir Da Vinci, por ejemplo. Muy buena. Muy buena. Bueno, te voy a ser sincero, en nuestra cena, si yo también eligiese 3, 2 de ellos son Jesucristo y Da Vinci, o sea que estaríamos ahí. Hemos coincidido. Desde luego que metes ahí a Imhotep, a Da Vinci, con Da Vinci seguro que se iba a entender muy bien, y a Jesucristo y a Rubén Villalobos, y bueno, lo que iba a salir de ahí, ¿no? Bueno, esa tercera persona que es diferente a mí, ¿quién sería? Pues mira, yo metería, esto le va a sorprender muchísimo a la gente, no cenaría con nadie de la antigüedad, la verdad, pero metería a Michael Jackson, oye. Metería a Jesucristo, a Leonardo da Vinci y a Michael Jackson. Y que se apañen. Sí, por supuesto, esa sería mi cena. Bueno, pues muy bien, oye, una cena muy chula, me ha gustado. Rubén, sin ánimo ya de robarte mucho más tiempo, a Rubén Villalobos le ponen ahí delante de una bola de cristal que adivina el futuro. ¿Qué te gustaría saber de tu futuro, Rubén? Bueno, pues la verdad lo que me gustaría saber es si podré llegar a dedicarme al 100% durante el resto de mi vida a estos temas. O sea, divulgar la historia y la arqueología. El tema de redes sociales es muy inestable, muy inestable. No sé, muy difícil poder llegar a vivir de esto. Muy complicado. Y claro, y me gustaría saber si todos mis proyectos, tanto aquí en redes sociales como ajenos a esto, como puede ser, por ejemplo, ese libro, si todos los proyectos con respecto a la divulgación histórica me permitirían llegar a vivir realmente alguna vez de esto. O sea, la verdad, para mí sería algo, si puedo saber esto, sería algo que me tranquilizaría mucho y sería muy motivador. Desde luego que esto es una respuesta muy de emprendedor, ¿no? Yo la verdad es que me siento muy representado contigo porque cuando yo a veces me pregunto esto, digo, tanto esfuerzo, tantas horas que le estoy metiendo, tanta dedicación, al final esto llegará al momento de explotar, llegará a un clímax, la posibilidad de pues, poder dedicar el 100% de mi tiempo a esto, ¿no? Así que desde luego que te entiendo perfectamente, Rubén, desde luego que sí. Bueno, pues Rubén, si quieres contarnos alguna cosa más, este es tu momento. ¿Qué quieres? Lanza un mensaje a los amigos y amigas de Desafío Viajero. Vale, pues nada, o sea, a ver, no sé la verdad qué decir, pero nada, pues básicamente eso, que espero que le haya gustado esta entrevista, ¿no? Esta charla que hemos tenido. Que tengo una muy buena noticia para tus seguidores y es que vamos a tener en mi canal de Twitch al gran Luis de Desafío Viajero. ¡Wow! Tiene que estar sí o sí con nosotros, porque es que, o sea, sinceramente, me encantaría crear contenido junto a ti. O sea, el contenido que tú tienes, ya te lo he dicho fuera de cámara de esta grabación, y es que me parece increíble, me parece de lo mejor que puede haber en YouTube, ¿eh? Ya te lo he dicho, que son como documentales, tal cual. Y bueno, tu dicción, tu forma de hablar, todo me parece espectacular. Bueno, o sea que me encantaría, de verdad me encantaría, y estás súper invitado a mi canal de Twitch cuando quieras. El gusto será mío, Rubén, vamos, desde luego que para mí sería lujo asiático el poder compartir contigo cámara, vamos, una pasada. De hecho, ya cuando el otro día hablábamos, ya tengo una propuesta para ti, que es que nos tenemos que ir juntos a las pirámides de Sudán, a dar una vuelta por Menroe, ¿no? Que me contabas que no son pirámides muy impresionantes, pero estéticamente son tremendamente bonitas y hay muchísimas, ¿no? Exactamente. Pues hay prácticamente más del doble, o sea, o en torno al doble de las que hay en Egipto. O sea, Sudán es el país con más pirámides del mundo. Si no me equivoco, creo que son más de 200. No recuerdo exactamente el número, pero es el país con más número de pirámides del mundo.
Y sí, o sea, son espectaculares, son muy bonitas, pero claro, o sea, no tienen el tamaño colosal que tienen las famosas pirámides de Egipto, sobre todo las de la meseta de Giza. Bueno, pues yo creo que hasta aquí la entrevista de hoy. Rubén, ha sido un placer cósmico tenerte en Desafío Viajero. Desde luego que vamos, vamos a poner debajo en la descripción tu canal. Máximo recomendable el canal de Rubén Villalobos, no solo sobre misterios del antiguo Egipto, sino también de historia de la humanidad, de enigmas de la historia y de la arqueología. Vais a poder encontrar todos, pues con el estilo tan particular que le da Rubén. Vais a tener ese museo en casa de Rubén, casi vais a poder acompañarle a él y tocar las momias y los objetos de la arqueología que él tiene en 360 grados, que es algo que no vais a poder ver en ningún museo. Para muestra un botón lo que nos has ofrecido con la momia de Tutankamón, con esos detalles que se ven, que en ninguna foto se aprecian, salvo que sepas que tienes que mirar ahí. Y bueno, pues en el canal de Rubén Villalobos él os lo enseña con máximo detalle. Así que bueno, Rubén, mucho éxito con tus nuevos proyectos y a continuar con la proyección ascendente que tiene el canal de Rubén Villalobos, el canal pues al final de enigmas de la historia y aventuras. Pues muchísimas gracias, Luis. Y o sea, ya que hablas de proyectos y de mi museo, ese sería para mí el gran sueño, la verdad. El gran sueño, el crear un museo. O sea, crear un museo completo de réplica arqueológica. Vamos, para mí sería el sueño de mi vida, sin duda. Ojalá algún día poder llevarlo a cabo, ¿no? Y bueno, eso ahí sí que se podría crear contenido, ¿no? Como el que quiero hacer, contenido de calidad, mostrando, como dice, en 360, ¿no? Todas las réplicas. Entonces, bueno, pues nada, que muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Ha estado genial, me ha encantado todo y para mí un placer, de verdad, estar en tu canal. Hasta pronto, Rubén, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.